Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciberconciencia Digital, el espacio donde exploramos amenazas digitales las más relevantes de las últimas horas y aprendemos a cómo protegernos. Hoy es martes 7 de enero del 2025 y tenemos 4 noticias importantes. Hackean la tienda de línea de Green Bay. Piratas chinos también hackearon empresas de Estados Unidos. Bing quiere ser como Google y le copia. ESET pide que actualices Windows 10. Quédate hasta el final para aprender cómo protegerte de estas amenazas. El reciente hackeo a la tienda online de los Green Bay Packers ha desatado preocupaciones por la seguridad de datos de los consumidores, especialmente en lo que respecta a la información de tarjetas de crédito. Este incidente se reportó el 6 de enero del 2025 y ha llevado a la organización a emitir un aviso urgente a sus clientes para que revisen sus cuentas bancarias y estén atentos a cualquier actividad sospechosa. Los ciberdelincuentes lograron acceder a la plataforma de compras en línea del equipo, comprometiendo potencialmente miles de datos personales y financieros. Aunque la magnitud exacta del robo aún se está investigando, se teme que se hayan sustraído información sensible de los clientes, incluyendo números de tarjetas de crédito y otros datos personales de los usuarios. Los afectados por este hackeo pudieran enfrentar cargos no autorizados en sus cuentas. Expertos en seguridad cibernética advierten que este tipo de incidentes son cada vez más comunes y que los consumidores deben de estar alertas ante posibles fraudes. Según el informe, el acceso ilegal a los datos bancarios es una forma creciente de estafa cibernética conocida como carding, que está afectando a miles de usuarios de diversas plataformas. Ante este tipo de situaciones se recomienda a los usuarios monitorear sus estados de cuenta, revisar frecuentemente sus transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa. La tienda online de los Green Bay Packers ha afirmado que está trabajando con expertos de ciberseguridad para investigar el incidente y reforzar sus medidas de protección. Este hackeo resalta la importancia de la seguridad en línea tanto para empresas como para consumidores en un mundo cada vez más digital. Un nuevo informe ha revelado que los piratas informáticos chinos vinculados al grupo de respaldo por el Estado conocido como South Simpon han violado las redes de Charter Communication y de Windstream, sumándose a la lista creciente de empresas de telecomunicaciones estadounidenses afectadas por ataques cibernéticos. Este incidente se produce en el contexto de la creciente preocupación por la seguridad cibernética en este país. Los hackers lograron infiltrarse en los sistemas de estas compañías accediendo a la información sensible, incluidos mensajes de texto, correos de voz, llamadas telefónicas de individuos específicos, y este tipo de brechas no solo comprometen los datos personales, sino que también pueden facilitar la vigilancia y el espionaje, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional. Hasta el momento, tanto Charter como Windstream han optado por no hacer comentarios detallados sobre el incidente. Sin embargo, se sabe que estas empresas han estado trabajando con expertos de ciberseguridad para evaluar y mitigar las consecuencias del ataque. La Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura, CISA, ha emitido recomendaciones para que las empresas mejoren sus defensas contra este tipo de amenazas. Este ataque se suma a una serie de violaciones cibernéticas que han afectado al menos a 9 compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos, como son AT&T y Verizon, que habían confirmado la presencia de estos hackers en sus redes y posterior expulsión. La situación ha llevado a funcionarios del gobierno estadounidense a considerar medidas más estrictas para proteger la infraestructura crítica del país. Esto incluye propuestas legislativas para reforzar la seguridad cibernética en el sector de telecomunicaciones y posibles sanciones contra empresas chinas. La creciente frecuencia y sofisticación de estos ataques subrayan la necesidad urgente de que las empresas y los gobiernos implementen medidas robustas para protegerse contra las amenazas cibernéticas emergentes. Microsoft ha desatado una controversia con la comunidad tecnológica al implementar una táctica un poquito engañosa en su motor de búsqueda Bing. Cuando los usuarios buscan la palabra Google, Bing muestra una página que imita deliberadamente la interfaz de su principal competidor, generando confusión entre sus usuarios. La nueva estrategia de Microsoft incluye elementos visuales que simulan la página principal de Google como un doodle, un campo de búsqueda y un diseño similar. Esta táctica ha llevado a muchos a creer que están utilizando Google cuando en realidad están utilizando Bing. Además, se ha reportado que la página se desplaza automáticamente para ocultar que se trata de Bing, lo que intensifica la confusión.
La implementación de esta táctica ha sido objeto de críticas por parte de expertos y de usuarios. Muchos consideran que esta práctica es engañosa y representa una falta de ética en competencia con los motores de búsqueda. La comunidad tecnológica ha expresado su preocupación cómo estas tácticas pueden afectar la confianza del consumidor y la integridad del ecosistema digital. Los usuarios que buscan Google en Bing pueden verse atrapados en esta trampa visual, lo que pudiera llevar a una experiencia insatisfactoria. La confusión generada por esta estrategia podría resultar en un uso no intencionado de Bing, lo que plantea preguntas sobre la transparencia y las prácticas comerciales de Microsoft. Este movimiento por parte de Microsoft refleja la creciente competencia en el ámbito de los motores de búsqueda y resalta la importancia de la ética en las estrategias comerciales dentro del sector tecnológico. Yo prefiero totalmente Google como motor de búsqueda porque Bing, no sé ustedes, ¿tú qué opinas al respecto? Y seguimos con noticias de Microsoft, ya que Microsoft ha emitido una advertencia urgente para usuarios de Windows 10, instándolos a actualizar sus sistemas operativos para evitar un potencial fiasco de seguridad. Esta recomendación surge tras el descubrimiento de 2 vulnerabilidades críticas que pudieran permitir a los atacantes comprometer la seguridad de los dispositivos. Las fallas identificadas son la elevación de privilegios, lo que significa que el atacante puede tener acceso no autorizado a funciones del sistema, que normalmente estarían restringidas. Esto pudiera facilitar la instalación de malware o de robo de información sensible. Microsoft ha señalado que estas vulnerabilidades afectan específicamente a las versiones Windows 10 instaladas desde medios físicos como USB o DVDs. Si no se implementan las actualizaciones necesarias, los usuarios corren riesgo de ser víctimas de ataques cibernéticos. Microsoft aconseja a todos los usuarios a seguir estos pasos. Actualizar inmediatamente. Los usuarios deben de asegurarse que su sistema esté configurado para recibir actualizaciones automáticas o verificar manualmente si ya hay actualizaciones disponibles. Revisar la configuración del sistema. Es crucial revisar cómo se instala el sistema operativo y asegurarse de que se sigan las mejores prácticas para la seguridad. Este llamado a la acción subraya la importancia de mantener los sistemas operativos actualizados para protegerse contra las amenazas cibernéticas emergentes y garantizar la seguridad continua de los datos personales y profesionales. ¿Y tú aún tienes Windows 10? Déjanos tus comentarios, qué opinas al respecto. Queremos saber tu opinión. Por favor, no olvides dejarme un pingüino al final de los comentarios para saber que llegaste hasta esta parte del video. Dale un like para apoyar este proyecto y activa la campanita para ver nuestro próximo video. Esto fue Ciberconciencia Digital y nos vemos mañana con más información.